Todas las religiones llevan a Dios. Creo en Dios, no en religión. Soy espiritual, no religioso. ¿Qué validez tienen estas frases? ¿Es verdad que las diferentes religiones son diferentes caminos hacia Dios? Esto es parte de lo que vamos a discutir aquí, en Fides et Ratio. No es muy raro encontrarse con la creencia que todas las religiones son más o menos la misma cosa, que todas en alguna manera u otra tienen un pedazo del rompecabezas intelectual del mundo, que todas son simplemente una perspectiva entre varias. Y a primera vista esto quizás no se ve tan raro. Cuando se ven las grandes religiones y todas las creencias que se están propagando en el mundo y los debates que han seguido hacia siglos, no es muy difícil pensar que quizás así es como la humanidad encuentra la verdad, en pedazos, que ningún grupo particular tiene la verdad, pero que varios grupos tienen alguna parte y que al fin la gente puede levantarse a otro nivel espiritual a través de sus propias intuiciones y descubrimientos. La religión se empieza a ver como algo que de verdad es completamente personal y subjetivo y que de verdad no tiene una relación con la realidad, con la experiencia común. Se empieza a ver como algo que tiene que ver solo con la persona y su decisión personal. Y hay una cantidad de verdad en esto en que cada persona individual va a terminar aceptando un otro sistema religioso filosófico, basado en qué ha aprendido y sus experiencias y diferentes disposiciones personales, y la psicología y circunstancias, y varias cosas así. Pero aquí en este momento no vamos a entrar tanto en el aspecto psicológico o subjetivo, y más vamos a verlo del punto de vista de lo objetivo. Y vamos a empezar aquí viendo un principio muy básico de la realidad, y es el principio de no contradicción. Este principio dice que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Significa que si algo es falso, no al mismo tiempo puede ser verdadero en el mismo sentido, y eso se puede ver simplemente en la vida. Por ejemplo, yo no puedo haber salido de mi casa y no haber salido a la misma vez, es uno o el otro. Tengo las llaves de mi casa en un lugar y no van a estar en otro. Es exclusivo el lugar donde están mis llaves, también como decir que no va a existir y no existir a la misma vez, es uno o el otro. Entonces, cuando veo este principio muy simple de la realidad, lo puedo aplicar a lo que se puede llamar el fundamento de todo, lo más profundo de la realidad, incluyendo cuando lo aplicamos a lo más profundo y fundamental de la realidad. Si uno lo pone en duda hasta ahí, uno está peligrando todo el sistema racional, y al fin uno va a peligrar cualquier argumento de cualquier clase que uno trataría de usar contra ese principio, que es un principio que mucha gente duda, pero a veces se pone en duda y es importante hablar de eso. Entonces, si este principio uno lo trata de destruir, uno destruye hasta el pensamiento mismo, porque el pensamiento depende de las distinciones entre lo que es y lo que no es. Entonces, si yo aplico ese principio, yo empiezo a ver que diferentes creencias que tienen que ver con cosas como qué le ocurre al alma después de la muerte, o por qué existimos, y cosas así, que en puntos muy distintos e importantes dicen cosas contradictorias que no se pueden reconciliar. La reencarnación no se puede reconciliar con la doctrina monoteísta en cristianismo, que uno va al cielo, que sería la presencia de Dios, o uno va al infierno, que es alejado de la presencia de Dios. Y no se puede reconciliar con una doctrina como la de los budistas, que el gol último de la existencia es ser suficiente bueno para salirse de los siglos de reencarnación para disolverse en el universo, y uno pierde la personalidad propia. O otro ejemplo es el hinduismo, que dice que todos los dioses son una manifestación de un dios Brahman, y que todos son de verdad una expresión de este un dios. Y también voy a decir que es un punto de vista un poco contradictorio decir que Dios se va a manifestar en tantas variadas maneras, porque se está manifestando en maneras directamente opuestas, y es la fuente de racionalidad, o en punto de vista de ellos, el universo mismo se ve racionalmente. Entonces uno está diciendo que lo que es racional, o lo que es la misma racionalidad que sería el cristianismo, que él es racionalidad, que está creando estas manifestaciones contradictorias. Entonces también un problema con eso. Pero vamos a ver que esos puntos de vista no son mutuamente reconciliables. Solo uno va a tener la verdad.
Si uno va a ver la realidad racionalmente, también hay que tener una actitud racional, que no supone que la realidad va a estar totalmente ajeno y alejado al mundo de cual podemos pensar. Somos responsables por examinando lo que podemos, no lo que algunos hasta suponen que está fuera de lo que podemos llamar realidad. Cuando examinamos esta realidad también nos damos cuenta que como el ser humano es débil y tiene una variedad de intenciones, fácilmente llega al error. Si el humano fácilmente llega al error, también es fácil pensar que quizás nadie tiene la verdad por la habilidad humana. Pero ¿qué pasa si esa verdad se ha aproximado a nosotros? Para asegurarse de que sí la podemos comprender en su pureza. Si hay sistemas que suponen que Dios mismo se ha revelado para enseñarnos la verdad, esos deben ser uno de los primeros en examinarse, pero si alguno se puede demostrar tener origen divino, es más seguro de tener toda la verdad sin error alguno, porque sería la misma verdad expresándose en el mundo. Se está dando. Entonces, si esa verdad se nos va a revelar y le importa a la humanidad, no sería tan extranjero también el concepto que nos daría ciertas reglas para vivir y para aproximarse a un nivel más alto de existencia. Y esto supone lo que llamamos religión comúnmente. Si damos un paso más allá de examinando la religión generalmente y vamos más a religiones individuales, nos vamos a dar de cuenta que esa actitud neutral o reconciliatoria hacia diferentes religiones no tiene mucho sentido. Porque, por ejemplo, si asumimos que el cristianismo es verdad, Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y solo alcanzamos al Padre a través de él. Y eso es directamente contradictorio a una doctrina como el budismo, que no cree en un Dios personal, que el universo mismo es Dios y que uno eventualmente se va a disolver en el todo del universo. Son puntos de vista muy contradictorios mutuamente y que de verdad no se pueden reconciliar cuando uno de verdad se pone a pensarlo. Pues si también uno analiza desde el punto de vista espiritual, en que la práctica espiritual que tienen las integrantes de estas diferentes religiones, uno también se da de cuenta que estas distinciones son hasta más duras de reconciliar cuando uno empieza a analizarlas desde las prácticas y cómo estas personas se relacionan. Si uno se pone a ver desde el punto de vista espiritual, uno no puede reconciliar la espiritualidad cristiana de una espiritualidad budista o hinduista o otras clases, porque en el cristianismo Dios es un Dios personal y nosotros aprendemos de Él porque Él es la palabra, Él es la sabiduría y nosotros estamos en comunión con Él y en eso nos santificamos y nos renovamos como nuevas criaturas. Si uno va a algo como el budismo, el Dios no es personal en ninguna manera absolutamente. Y son maneras muy contradictorias, no se pueden reconciliar. Son maneras muy fundamentalmente diferentes de relacionarse a lo que podemos llamar al otro, a lo que no es humano, a lo que es más allá del humano. Porque si empezamos a ver lo de la espiritualidad, se empieza a ver muy raro la tendencia moderna de hacer la espiritualidad al estilo como a mí me gusta, y de construir creencias como escoger ingredientes para una sopa. Y voy a hacer una analogía, pero prácticamente sería como un niño chiquito y ve algo muy complejo como una computadora, un carro, algo así, y le ve un problema y entonces empieza a tirarle agua, a apretar cualquier botón. No sabe cómo usar y cómo comportarse con esta cosa más complicada y necesita las instrucciones del dueño para saber cómo se usa. Quizás pueda tener algún éxito en lo que hace, pero al fin no va a tener de verdad un comprendimiento de verdad íntimo, profundo de esta realidad que está encontrando. Y lo mismo aplica con la espiritualidad. Cuando tratamos de construir una espiritualidad nosotros, estamos dejándonos mal porque no estamos viendo el manual del creador. No estamos viendo lo que un creador no ha dado para poder aproximarse hacia él. O si uno supone desde el punto de vista de algo más panteísta, de verdad ningún creador que nos dé estas instrucciones y la humanidad tiene que contárselas. Pero cuando uno construye la espiritualidad desde pedazos en pedazos, uno no de verdad está haciendo lo que se sabe que va a alcanzar a Dios, pero uno está haciendo la mejor estimación. Y se empieza a ver como esta analogía del niño, tratando de aproximarse a esto, pero de verdad no sabe cómo. Es otra pregunta examinar cuál es el verdadero creador o cuál es el verdadero Dios. Y lo vamos a examinar esto después en otro video. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos importa mucho saber qué piensan en los comentarios. También no se olviden de compartir este video. Esta es la mejor manera de apoyar este proyecto que busca encender la curiosidad en los demás para conocer la verdad, porque la verdad nos liberará.